últimos 2 domingos yo he estado hablando sobre aprendiendo de las crisis, y yo no voy a hablar de eso en esta noche, pero muchas veces esa palabra crisis nos da miedo. Digan conmigo, miedo. Y hay muchas cosas que nos asustan, que nos da miedo, y me puse a reflexionar en diferentes etapas de mi vida donde tuve que enfrentar mis miedos, mis temores, y cómo Dios trabajó en mi vida y cómo he aprendido a manejar los miedos. Y cada uno de nosotros tenemos miedos hacia algunas cosas. Acabo de regresar de un viaje hace como 3 o 4 semanas y estamos en una finca. Y entramos, tuve que usar el baño y entré al baño, y mientras estaba ahí dentro haciendo las necesidades, miro en una esquina y había un insecto, y el insecto no era chiquito, era como así de grande y tenía 8 patas, imagínate, era una araña. Y yo miré en esa esquina y yo dije, wow, como Dios ha obrado en mi vida, porque si hubiera sido años atrás, yo salgo corriendo, pego un grito, hago esto, lo otro, y yo dije, a la verdad he vencido ese temor a las arañas. Y a veces uno pasa por diferentes situaciones en la vida y Dios lo va moldeando, formando, y sobre todo te ayuda a vencer a los temores. Y en esta noche quería simplemente tocar sobre ese tema, venciendo el miedo. El miedo siempre va a estar ahí porque es algo que Dios ha colocado en nuestras vidas para protegernos, para cuidarnos. A veces uno le tiene miedo a quemarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún momento pusiste la mano sobre el fogón y se quemaste la mano, y ahora le tiene miedo a eso porque te está protegiendo, te está cuidando. Ese miedo te está cuidando, es un tipo de miedo de protección. Pero hay miedos que nos detienen, hay miedos que nos paralizan, hay miedos que nos detienen. Y en esta noche quiero traer una enseñanza o animarles que se pueden vencer los miedos. Y hay muchos ejemplos bíblicos que encontramos en la palabra del Señor donde vencieron sus temores, y hoy en día la palabra los tiene ahí como un ejemplo para nosotros también vencer nuestros temores. Bueno, antes de seguir vamos a orar. Padre, gracias por esta noche, gracias por lo que estás haciendo en y a través de nuestras vidas. Gracias que en Cristo Jesús podemos vencer cualquier miedo, cualquier obstáculo, cualquier situación que viene a nuestra vida. Padre, en esta noche te pido que tú nos hables, que tú nos ministres. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sane lo que necesita ser sanado de nuestro pasado, en nuestro presente, para que en nuestro futuro podamos enfrentar esas cosas que a lo mejor nos asustan, nos terrorizan, nos dan miedo, pero que los podemos vencer en Cristo Jesús. Te damos gracias, y el pueblo de Dios dice amén. Si tienen sus Biblias, acompáñenme en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, aquí hay un gigante de la fe. Y es uno de los ejemplos que encontramos en la palabra del Señor. Es un tipo de Cristo porque es un libertador, y es un caudillo, es un líder ejemplar, pero un líder con muchas fallas, con muchos problemas, con muchos sueños, que hizo grandes cosas. Y estoy hablando de Moisés. Y Moisés, para los que no saben, no se acuerdan, Moisés era, dice la palabra que cuando nació era un niño hermoso, y la mamá lo guardó, lo cuidó por 3 meses. Y después muchos de nosotros conocemos la historia, o hemos escuchado la historia. Lo colocó en una canasta, lo tiró por el río Nilo, y eventualmente cayó frente a donde estaba la hija de Faraón bañándose con un grupo de muchachas, y ella lo recibió y se dio cuenta que era un niño hebreo y que era hermoso, y le puso por nombre Moisés, porque la palabra Moisés significa que lo saqué del agua. I pulled him out of the water, lo saqué del agua, lo separé del agua. Dios lo llamó, Dios lo separó, y eso es muy significativo porque Dios tenía su mano sobre la vida de Moisés. Y la vida de Moisés siempre me ha llamado tanto la atención porque fue equipado, preparado, enseñado, instruido en todo lo mejor de todo, desde pequeño, en su adolescencia, en su vida de joven, y hasta los 40 años, él era, como decía una película que se hizo hace muchos años, él era el príncipe de Egipto. Él era un hombre que construía ciudades, era un hombre que conquistaba tierras, era un hombre excepcional, era un hombre excelente, él era un hombre que, bueno, todo lo que él aprendió lo puso en práctica, y sabemos que a los 40 años
empezó a escuchar ciertas cosas y empezó a ver ciertas injusticias, porque dentro de él sabía que aunque se había criado dentro de los egipcios, él no era de Egipto. Él sabía adentro que él era un hebreo. Y él sabía que él no calzaba, aunque estaba ahí, aunque tenía el conocimiento, aunque se había criado ahí, aunque se había educado ahí, aunque conocía todo lo que era la cultura, todavía no se sentía parte de. Y en un momento temó a ser descubierto. Y él sentía un sentido, perdón la redundancia, un sentido a grandeza, de liderazgo. Él era un hombre que imponía, que hacía muchas cosas. Y él sabía que Dios lo había llamado a ser un libertador. Y hay cosas que se hacen en el tiempo de Dios y hay cosas que a veces uno se adelanta a los tiempos de Dios. Y él, por miedo a ser descubierto, mata a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Muchos conocen la historia y después a los 40 años sale huyendo por temor, por miedo de lo que Faraón le iba a hacer. Y el miedo, en vez de él quedarse y enfrentar lo que le iba a pasar, salió huyendo a la tierra de Madián, donde por 40 años, digan conmigo 40 años, tuvo que desaprender todo lo que él había aprendido en Egipto. Y bueno, y nos encontramos en Éxodo capítulo 3 y me llama mucho la atención porque aún después de 40 años el Señor se le aparece, el Señor se le revela, el ángel del Señor le muestra o le da una visión, una experiencia sobrenatural, y ahí es donde nos encontramos acá. Y como Moisés está enfrentando a esta situación, porque muchas veces nos da miedo cosas en lo natural, nos da miedo cosas que estamos enfrentando, y muchas veces cuando ahora Dios entra a nuestra vida, cuando Dios entra en la escena de nosotros y empieza a pedirnos ciertas cosas, nos da miedo. Tú quieres que yo haga eso, tú quieres que yo, pero sí, Señor, yo nunca he hecho eso, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la inteligencia, yo no tengo el instituto bíblico, yo no tengo el conocimiento bíblico, y quieres que yo haga eso. Pues sabe que estás en buena compañía si en algún momento te has sentido de esa manera. Y Éxodo capítulo 3 verso 1, voy a leer del 1, quiero hacer un énfasis en el verso 5, pero dice aquí, apacentando Moisés, él ya estaba pastoreando. Había dirigido en Egipto, había guiado en Egipto, había liderado en Egipto, y 40 años más tarde ahora encontramos a Moisés liderando otro tipo de animal, las ovejas de su suegro Jetro. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. En todo esto yo creo con todo mi corazón que Dios estaba guiando, aunque Moisés no tenía una relación con Dios, no tenía una relación personal con Dios, pero Dios tenía planes con Moisés. Dios tenía un destino, Dios tenía un llamado, Dios tenía un propósito, y en todo lo que le había acontecido en la vida de Moisés era Dios tras bastidores, formándolo, preparándolo, poniéndolo en experiencias, porque eventualmente él iba a dirigir más de 3 millones de personas a la libertad. Y él tenía que pasar por un proceso de entrenamiento, de desaprendimiento, si lo puedo decir de esa manera, desentrenamiento, sacar a Egipto de su corazón para que él pudiera ser un hombre entregado completamente a su obra. Y aquí nos encontramos en el monte Horeb, el monte de Dios. Y dice el verso 2 que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y eso no es el restaurante. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división, por qué causa la zarza no se quema. En nuestro caminar con Dios, Dios siempre va a usar cosas para llamarnos la atención. Dios siempre va a hacer cosas para acercarnos a Él. En el caso de Moisés, él vio en la distancia que había un árbol que estaba encendido, que estaba en llamas, pero que no se estaba quemando. Y hay cosas que ocurren en nuestra vida que a veces en nuestra lógica, en nuestro razonamiento, a veces ocurren cosas que Dios permite o que ocurran en nuestra vida. Hablando de aprendiendo de las crisis, a veces suceden cosas, a veces viene una prueba, a veces viene una tormenta, a veces viene un huracán, viene un temblor, ocurre algo en la naturaleza que causa que nosotros nos movamos, y Dios en su providencia, en su conocimiento, nos está moviendo. A veces no es que nosotros estamos tomando esas decisiones, es que tomamos la decisión en base a algo externo que estamos viendo, que está ocurriendo, que está sucediendo, y nos mueve. Hay personas que están aquí en Orlando y jamás se hubieran imaginado que están aquí en Orlando, porque a lo mejor llegaron acá por María, a lo mejor fue que llegaron aquí porque te trasladaron en un trabajo, se abrió una oportunidad acá, llegaron acá, ocurrió algo en su país y tuvieron que venir y cayeron en la ciudad de Orlando. Y dice: bueno, es que yo tomé la decisión. Pues sabe que a veces yo creo que no necesariamente fuiste tú que tomaste la decisión para que llegara a esta ciudad, a Florida Central, sino que Dios hizo que ciertas cosas ocurrieran a tu alrededor, moviendo en su providencia para que tú llegaras a tomar ciertas decisiones para llegar acá, porque en este lugar Él te puede hablar, Él puede desarrollarte, Él puede hacer lo que Él quiere hacer en tu vida, y todo lo que tiene que hacer es no tenerle miedo, acercarse a la zarza, acercarse a Él, y en cierto sentido decir: Señor, haga conmigo con lo que tú quieras. Pero antes de llegar a ese lugar donde uno dice: Señor, haga conmigo lo que tú quieras, nos da miedo, porque tenemos que dejar lo conocido, tenemos que dejar el conformismo, tenemos que dejar la comodidad, tenemos que soltar lo que siempre hemos conocido. Y en el caso de Moisés, él tuvo que soltar todo lo que había aprendido en Egipto. Y no solamente eso, ahora tenía que soltar todo lo que había aprendido en Madián, porque él había hecho su hogar, su casa, se casó ahí, está teniendo, tuvo hijos ahí en ese lugar, y ahora está en un momento en su vida donde está entrando en una nueva transición a liderar al pueblo de Israel y llevarlos a la libertad. Verso 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Esa debe ser toda nuestra actitud cuando Dios nos habla: Señor, aquí estoy, heme aquí. Y dijo, verso 5, y aquí es donde quiero que miremos este verso. Y esto es Dios, el Todopoderoso. Imagínate la escena. Lo hemos visto en los 10 mandamientos, lo hemos visto en El Príncipe de Egipto, lo he visto en muchas películas que han hecho de esta escena. Y aquí hay un árbol que está lleno de llamas. No se está quemando, me imagino que no se olía ni a quemado, pero ahí hay una llama y hay una voz que sale de esto. Cualquier persona hubiera salido corriendo, pero a veces, ¿cuántos saben que uno sabe que aunque tengas miedo, uno sabe que Dios está en medio del asunto? Y dice aquí: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Tuvo miedo. Una reacción muy natural, una reacción. Yo me acuerdo en tercer grado teníamos que aprender las tablas, y me acuerdo que el maestro en ese entonces nos iba a castigar si no conocíamos tales tablas. Y me acuerdo que yo tenía que salir de la casa e irme caminando a la escuela, y llegando a la escuela me agarró el miedo de que no conocía las tablas, las 3, 4 y 5. 3, 4 and 5 multiplication tables. Y eso suena muy como jocoso, y pero pastor, eso no es nada. Pero para un niño en tercer grado, it was scary. Porque dice un hermano que todavía ni la sabe.
I'll pray for you. Por lo menos ya me las aprendí. Y me acuerdo que llegando a la escuela, en esos años, si uno no hacía lo que le pedían hacer, lo castigaban. Y el castigo era que en el caso de la escuela donde yo estaba, uno tenía que sacar las manos y el maestro le daba con una regla sobre los nudillos, your knuckles. Y claro, eso le daba a un muchacho en tercer grado, tenía aproximadamente unos 8 o 9 años, tenía miedo. Y me acuerdo como si fuera hoy porque estaba llegando a la escuela y vi el edificio de la escuela, PS 19, New Haven, Connecticut. Y en vez de entrar a la escuela, agarré por acá y seguí caminando y caminando y caminando y caminando y caminando. Y llegué a downtown y entré a Dunkin' Donuts y me dieron unos donuts con café. Yo tenía 9 años. Me fui para el mall, empecé a dar vueltas en el mall. Conocí a una muchacha en Orange Julius y me preguntó dónde estaba mi mamá. Yo le dije, mire, estaba por allá. ¿Quiere un juguito de naranja? Claro que sí. Me dieron un juguito de naranja. Seguí jugando por ahí. Fui a un Macy's y entré a Macy's. Y empecé a jugar en el departamento de los niños y llegaron y me preguntaron, mire, ¿dónde está tu mamá? Dice, bueno, mi mamá se está probando unos trajes y me dijo que me quedara aquí quieto jugando en los juguetes, pero déjame ir a buscarla. I was 9 years old. O sea, a la verdad, Dios me estaba cuidando porque eso no puede suceder hoy en día. ¿Sabe por cuánto yo hice eso? Por 3 semanas. Eso es lo que hizo el miedo en mi vida. Me hizo no ir a la escuela por 3 semanas. Y un día, mamá llega a la escuela porque tenía una cita al dentista. Necesito recoger a Alfonso. Pero si Alfonso hace 3 semanas que no está aquí, pensé que ustedes se habían mudado. Y bueno, yo llegué bien chévere a la casa y abro la puerta, porque yo tengo una llave, abro la puerta y ahí está mamá. ¿Cómo estuvo la escuela? Mami, hicimos... Imagínate la pela que me dieron. Gracias a Dios, bueno, terminé tercer grado y terminé la universidad eventualmente. I still got issues, but anyways. Pero el miedo me hizo tomar esta aventura. El miedo siempre nos va a acompañar. Todos conocen la historia de nosotros. Si no la conocen, 2003 vendimos todo y empacamos nuestra familia y todas nuestras pertenencias y nos mudamos para Centroamérica. Y las personas me han preguntado, pero Alfonso, ¿tú no tenías miedo cuando hiciste eso? Yo le dije, ¿sabe qué? Sí, yo tenía miedo. Pero había una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y aprendí que si yo confiaba en el Señor, si confiaba en Él, Él tenía todo bajo control en cuanto a mi vida. Así que sí tenía miedo, pero la persona en quien yo había creído en Dios, había creído en Jesús, había creído en el Espíritu Santo, había creído en la Trinidad. Y yo sabía que Dios tenía mis espaldas, me iba a cuidar. Y no importaba que aunque yo tuviera miedo, yo sé que Él me iba a cuidar. Así que yo entiendo ese miedo porque yo pensaba, Señor, ¿tú me estás pidiendo esto? Y han habido momentos en mi vida como eso. Me acuerdo cuando nos graduamos de la universidad, que Dios nos dirigió en regresarnos a Orlando. Pero aquí no hay nada, confía en mí. Cuando el Señor nos lleva a Costa Rica, confía en mí. Cuando el Señor nos regresó de Costa Rica, tenía miedo porque ya me había acostumbrado a ese país tan bello y las culturas y las costumbres y todo lo que se hacía allá. Y ahora de regresar acá, ¿qué era lo que nos esperaba acá? Tenía miedo, pero sin embargo, como Moisés venció el miedo mediante la confianza. Él confió en el Señor. Aunque tenía miedo, él confió que el Señor lo iba a respaldar. Y Moisés expresó temor, dudas de su capacidad para sacar a los israelitas de
de Egipto, si uno mira el verso 11, escucha eso, dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Verso 12: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y servirás a Dios sobre este monte. Okay, recibe una promesa de parte del Señor. Por eso es importante orar, y si el Señor te habla, no le tenga miedo a lo que te está pidiendo, sino confíe en el Señor, confíe en su palabra, confíe en su promesa, confíe en lo que Él te mostró, dependa de Él. Y la tranquilidad de Dios y la provisión de Aarón, porque no lo iba a mandar solo, porque Dios le dijo: bueno, que tú tienes miedo, eres tartamudo, pero te voy a mandar una persona que te va a acompañar, que es Aarón, como una portavoz. Y Moisés superó el miedo, aceptó su misión, y como dicen, el resto es historia. Por eso esta historia enseña a los creyentes, a cada uno de nosotros, que si se les asigna una misión, si Dios te muestra algo, si te da una visión, puede confiar en que tendrá las herramientas necesarias en tu vida para cumplir lo que Dios te ha mandado a hacer. Porque ya cuando uno mira hacia atrás, uno dice: bueno, mire, yo me acuerdo en esta etapa y yo hice esto, y el Señor me enseñó esto, y me preparó con esto, y me enseñó aquello. Y simplemente en cada etapa de nuestra vida, el Señor nos está preparándonos para el próximo paso, próxima aventura, próximo nivel, como le quiera decir, porque Dios no gasta nada. Él aprovecha cada cosa que hemos pasado para aprovechar la próxima temporada de nuestra vida. Por eso esta historia podemos aprender de la vida de Moisés en confiar en el Señor, en confiar en el Señor, porque el miedo es algo real. Me pongo a pensar en Jonás, el profeta Jonás. La historia de Jonás nos muestra que intentar huir del miedo no es algo que se puede hacer, no es algo viable. Si no se acuerdan la historia de Jonás, Jonás capítulo 1, son 4 capítulos nada más, puede ir ahí. Y el Señor viene y le dice: necesito que vaya a este lugar y predique mi palabra. Y él dice: pero ¿sabe qué, Señor? Toda la gente en ese lugar son testarudos, son cabezones, no escuchan esto, lo otro. Y el Señor está pidiendo que fuera a esa ciudad. Y él dice: ¿sabe qué? No, yo no voy a ir a esa ciudad, me da miedo. ¿Y sabe lo que voy a hacer? Voy a huir y voy a ir en otra dirección. Y así somos muchos de nosotros. A veces Dios nos pide cosas ay, yo nunca he hecho eso. Pero Señor, ¿cómo me puede pedir hacer eso? Si yo no tengo la experiencia, yo no tengo el conocimiento, yo no conozco a nadie ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? Por eso la historia de Jonás nos muestra que intentar huir del miedo no es nada viable. Y cuando se le asignó la tarea de entrar o entregar ese mensaje difícil a Nínive, a la ciudad de Nínive, Jonás huyó solo para encontrarse en una situación más difícil. Por eso, amados, cuando uno no obedece a Dios, cuando uno sale corriendo del llamado de Dios o corriendo, mire, uno no se puede escapar de Dios, uno no puede huir de Dios. Si a veces la gente dice: ay, no, ya me voy para otra iglesia porque ahí no me gusta, me siento incómodo, me están sacando de mi zona de comodidad y esto lo otro, y se va para otra iglesia. Mira, aunque te vayas para la otra iglesia, ahí el Señor va a bregar contigo, va a trabajar contigo, te vas a sentir incómodo, porque no es el localidad, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pensamos que yéndonos a otro estado, cambiando de trabajos, cambiando de iglesia, cambiando de esto, es mejor escuchar la voz de Dios, ser obediente, hacer lo que Él le pide hacer. Porque cuando uno hace lo que Él está pidiendo hacer en uno, es porque Él te está formando. Él está formando carácter, Él está formando integridad, Él está formando hábitos, está formando la imagen de Cristo en uno, está formando a Cristo en uno, te está enseñando cómo perdonar, está enseñándote cómo amar, te está enseñando cómo trabajar con personas. A mí se me hace difícil escuchar a personas
personas decir, a mí no me gusta ir a la iglesia, yo escucho, yo puedo servir al Señor desde mi casa, pero ¿sabe qué? No, ¿por qué dicen? Porque hay mucha hipócrita, hay mucha gente de doble cara en la iglesia. Pues deje de ser de doble cara, venga a la iglesia y ame y denos el ejemplo, porque si no está rodeado de gente imperfecta, uno cómo va a aprender a perdonar, uno cómo va a aprender a ser como Cristo, uno cómo va a aprender a ser el reflejo de Jesús aquí en la tierra sin estar rodeado de personas. Jesús tenía que trabajar con un Pedro, Jesús tenía que trabajar con un Andrés, Jesús tenía que entregarle la bolsa, el saco de monedas a un Judas que lo iba a traicionar, y él sabía que le estaba robando dinero, y sin embargo cuando lo traicionó le da un beso y lo llama amigo. Y hay gente que se ofende porque el pastor no lo saludó, aquí que para allá, esto, lo otro. Hay hipócritas ahí en la iglesia. Mire, aquí no hay nadie perfecto, y este es el mejor lugar para estar, porque aquí está el Espíritu Santo, aquí está Cristo, y aquí es donde Él te está formando y ayudándote. Y si tratas de huir como Jonás, ¿sabe qué? Él te va a alcanzar donde tú estés, seas en CCR, sea en Calvario, sea en Redimidos, sea en la casa del alfarero, sea en cualquier ministerio. Tú puedes correr a cualquier lugar o dejar de venir a cualquier iglesia. Lo que Dios comenzó en ti, Él lo va a terminar. Deje de correr del llamado. Deje de correr de lo que Él te está pidiendo hacer, porque es el miedo que te está llevando de Él. Por eso cuando se le asignó la tarea de entregar el mensaje difícil a Nínive, Jonás huyó solo para encontrarse en una situación más difícil, porque a lo mejor es la misma prueba, pero en otro contexto. Es la misma prueba, es como el mismo perro, pero un collar diferente. Es una iglesia diferente, pero a Dios, mira, aquí también hacen eso, aquí también tiene el otro, aquí también, mire, lo tratan así, aquí también me quieren usar. Claro, porque un día dijiste, Señor, úsame, pero cuando te piden ser usado por el Señor, no, yo no tengo tiempo para eso. Pero tú no le dijiste al Señor, Señor, úsame. Por eso, amados, confronte los desafíos de frente. Hay retos donde en vez de salir corriendo, sé obediente, plántate, enfréntalos. Evitar decisiones difíciles puede conducir a peores resultados. Porque Jonás, huyendo de su llamado, siendo desobediente, no solamente Dios lo puso en una mala situación en el vientre de una ballena, sino él también estaba afectando el llamado y las vidas de las personas que estaban alrededor de él en el barco. Cuando tengan una oportunidad, vaya, Jonás capítulo 1, capítulo 2. Por eso es mejor, aunque Dios te está pidiendo algo, sé obediente. Porque eso es lo único que el Señor te está pidiendo, la obediencia. Y te va a llamar a cuentas por su obediencia. Estamos acá. Te pedí hacer tal y tal cosa. No, pero Señor, yo hice esto, hice esto. Está muy bien, pero yo no te pedí hacer esas cosas. Te pedí hacer algo en particular. Si el Señor simplemente te pidió ser un intercesor, sea un intercesor. Si te pidió trabajar con misiones, trabaje con misiones. Si el Señor te pidió criar esos niños, cría esos niños en el Evangelio, en los caminos del Señor. Sé obediente a lo que el Señor, porque cada uno de nosotros somos diferentes y nos está pidiendo hacer cosas diferentes. Y el hecho de que a mí me pide algo, no puedo hacer lo que yo estoy haciendo. Haga lo que el Señor te está pidiendo a ti hacer. Estamos acá. Porque eso va a ser el éxito de tu vida, que fuiste obediente. Y el día que estés en la presencia del Señor, te pueda invitar, bienvenido, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entre en la gloria de tu Señor. Así que Moisés enfrentó al miedo confiando en el Señor. Jonás, ¿qué fue lo que hizo? Él enfrentó el miedo, eventualmente cediendo y rindiéndose al Señor y diciendo, bueno, Señor, voy a ser obediente. Y cuando fue a Nínive, predicó y todo el pueblo, toda esa ciudad se arrepintió y llegaron a los pies de Dios. Otra persona
que era una persona bien insegura, es Gedeón. Y Gedeón siempre me llama la atención, porque Gedeón, a pesar de su condición humilde, él venía de una familia, entre comillas, insignificante, una familia de no mucho nombre, una familia que no tenía mucha influencia. Sin embargo, Gedeón venció el miedo y la duda para salvar a Israel de los madianitas en Jueces capítulo 6. Y su historia nos enseña que es posible superar el miedo cuando buscamos y reconocemos la seguridad que tenemos en Dios. Porque Dios viene y le dice, varón esforzado y valiente. Y me imagino que miró, escuchó esa voz. Él estaba escondido y estaba en un lagar trillando trigo. Y eso no se hacía en un lagar, porque el lagar era donde preparaban el vino. Él estaba escondido, estaba con miedo, no quería que lo agarraran. Sin embargo, cuando escuchó la voz de parte del Señor, el Señor le dice, mire, varón esforzado y valiente, yo estoy contigo. Y le da todas las instrucciones, y todos conocemos la historia, que lo puso al frente de un ejército de 30,000 hombres. Y eventualmente esos 30,000 hombres se redujeron a 300 hombres. ¿Tú sabes el miedo que debía tener Gedeón? Porque antes él podía depender de toda esta multitud de soldados que tenía. Y fue reduciendo y reduciendo y reduciendo. Y decía, pero Señor, ¿cómo voy a hacer esto con 300? Me dijiste que soy un varón esforzado y valiente y que tú estás conmigo. Pero ¿cómo lo voy a hacer con estos 300? Y el Señor dijo, vaya, en mi fuerza lo puedes hacer. Y a veces nosotros miramos nuestras inseguridades, miramos nuestros fracasos, miramos lo pequeño que somos o lo poco que tenemos y decimos, como Andrés en Juan capítulo 6, verso 9, cuando había una multitud de personas y Jesús le manda a sus discípulos, dale de comer a todos los que estaban ahí. Y Andrés dice, pero Señor, aquí hay un niño que tiene una cajita feliz, a Happy Meal, no. 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es eso entre tanta gente? Y Dios coge lo insignificante, Dios agarra lo pequeño, Dios agarra 300 y conquista batallas. Pero es simplemente confiar y estar seguro que si Dios lo dijo, si Dios lo dispuso para tu vida, si es en la voluntad del Señor, como Gedeón, él venció el miedo a través de la seguridad. Él estaba seguro que Dios le habló, y si Dios le habló, que Dios lo iba a respaldar. ¿Estamos acá? Otro ejemplo de miedo que vemos en la Biblia es Pedro. Y me llama mucho la atención de Pedro, porque vuelvo otra vez. Pedro y Pablo siempre me han llamado a mí la atención, porque Pablo era un erudito. Pablo venía de un clan, venía de una genealogía espectacular, de un estatus social muy reconocido, muy conocido en cuanto a su educación. Había estudiado en el equivalente a Harvard o Princeton o Yale en nuestros tiempos. Él estudió bajo la tutoría del mejor teólogo de sus tiempos. Él era fariseo de fariseo, él era un ejemplar, él era celoso por lo que él hacía. Él era una persona increíble en todo lo que él hacía. Y sin embargo, en vez la lógica le dice a uno que Pablo tenía que ser llamado a los judíos, porque él conocía la ley, él conocía el Torá, él conocía todo, las tradiciones judías. Y quién más como un Pablo, que tiene la mejor educación, lo mejor de todo. Era un tipo de Moisés. Moisés tenía lo mejor de todo, pero sin embargo el Señor le dice, mire, tu conocimiento, tengo que deshacerme de todo ese conocimiento, tengo que sacar Egipto de tu corazón para que tú puedas hacer mi voluntad. Aquí Pablo, también el Señor tenía que llevarlo a Arabia por 14 años para que desaprendiera todo y regresara. Y el Señor no lo mandó a los judíos, lo mandó a los gentiles. Y escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Y sin embargo, Pedro negó a Jesús. Y no solamente que negó a Jesús, Pedro no tenía una buena educación. Sí era un empresario. No estoy diciendo que no era inteligente, porque tenía una empresa de pesca, pero como un empresario adelantado, bien aligerado en las cosas, cada vez que abría la boca metía la pata, porque así era Pedro.
Y cuando arrestaron a Jesús, muchos conocemos la historia. Pedro está siguiendo a Jesús de lejos. Había caminado con él por 3 años. Había pasado tiempo con él por 3 años. Había escuchado al maestro por 3 años. Había dicho: Señor, daré mi vida por ti. Y cuando habían arrestado a Jesús y lo está siguiendo de lejos, como a veces muchos de nosotros hacemos, lo seguimos de lejos. A ver cómo le va, a ver cómo le va. Si le va bien, yo me meto. Y se le acerca una muchachita. Tú no eres de los que siguen a Jesús. No eres uno de ellos. Y por miedo al que dirán, a que lo asociaran con Jesús, a que lo asociaran con ese movimiento, a que lo asociaran con la reputación que tenía ese predicador, le dio miedo. Y el temor de Pedro lo llevó a negar a Jesús. Mateo 26, 69 a 75. Pero en ese momento me imagino que cuando él escuchó el gallo cantar, por esa tercera vez, se dio cuenta que lo había negado 3 veces. Y el Señor mismo le dijo que cuando cantara el gallo 3 veces, que ya lo iba a negar. Ese evento se convirtió en un punto de reflexión en su vida. Eso fue un fracaso para él. Entró en depresión, entró en un retroceso, quiso regresar a su vida antigua, quiso regresar a sus negocios, quiso regresar a la pesca, quiso regresar a lo que hacía antes. Y a veces nosotros pensamos, si regresamos a la isla, si regresamos al país, si regreso a ese pueblo, si regreso, a veces se nos olvida que pasa el tiempo y la gente crece y cambia, las cosas cambian, ya no es lo mismo, ya la gente del barrio no son los mismos y los tiempos han cambiado. Y uno pensando, ay, esos tiempos, ay, qué lindos esos tiempos, y quiero volver a esos tiempos. Y cuando regresa a lo que tú piensas que eran esos tiempos, ya todo ha cambiado. Por eso, deje el pasado en el pasado, porque Dios tiene algo nuevo para ti. Dios tiene algo mejor para ti. Deje de mirar hacia atrás como la esposa de Lot y se convirtió en sal, y mire hacia adelante, porque cuando uno mira hacia atrás, uno se congela. ¿Estamos acá? Y Pedro, en lugar de dejar que este fracaso lo definiera, Pedro superó su miedo, lo que lo llevó a un crecimiento personal y una fe más fuerte. Por eso para nosotros los creyentes, los cristianos, los seguidores de Cristo modernos, no debería permitir que el miedo al fracaso los frene, los detenga, los paraliza, sino que deberían utilizar cada fracaso, cada miedo, cada situación. A veces yo me enfrento aún cuando Pastor Roberto me dice: Alfonso, ya quiere transicionar, quiere ser el pastor del Centro Internacional de la Familia. Me temblaron las piernas. 95,000 pies cuadrados, 8 acres, una deuda de $5 millones. ¿A quién no le va a temblar las rodillas en eso? Y Dios me habla y me dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. O como estuve con Roberto, estaré contigo. Tuve miedo. O cuando se abrió una oportunidad. ¿Cuántos estuvieron este domingo pasado y pasamos el tiempo del picnic en la parte de atrás? Todo ese terreno no era de nosotros. Y se abrió la oportunidad para comprar eso. Y yo he comprado y vendido terrenos y esto, lo otro, y casas en el pasado. Y cuando se abrió la oportunidad, pedían $2.2 millones por eso. Y empezamos en una negociación hace 3 años atrás. Y no pagamos $2.2 millones por esa propiedad. Pagamos mucho menos. ¿Tú no crees que yo tenía miedo? Yeah. Pero Pastor Alfonso, qué mucha fe que tú tienes. ¿Sabe qué? Yo no tengo mucha fe, pero sí sé en quién he creído. Y cuando me cuidó en las calles de New Haven, Connecticut, cuando yo tenía 9 años,
Yo sabía que me iba a cuidar en Costa Rica con toda mi familia. Cuando enfrenté esta situación física de mi salud, tenía miedo, pero me acordé en diferentes ocasiones donde tuve que pasar por padecimientos de cirugía. Me acordé que Dios estuvo conmigo en esos momentos y va a estar conmigo en esta situación. Cuando refinanciamos esto, pudimos comprar ese lugar. Yo dije, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Confía en mí, Señor, pero yo confío en ti. Y recibimos una llamada de un ministerio que nos alquila estas cortinas y si pasa aquí durante el día, va a ver esto lleno de carros. Es que es un ministerio que se llama Jesus Image, que nos alquila de lunes a jueves y nos ayuda con la hipoteca de la compra que nosotros hicimos. Yo no sabía cómo iba a ocurrir eso, pero Dios sí sabía. Y a veces uno tiene miedo y se nos olvida que nuestro Dios es mucho más grande que nuestros miedos. Estamos aprendiendo algo. Pedro usó esa experiencia no para hundirse, sino él se acordó lo que Dios había hablado sobre su vida, que sobre Pedro, sobre esa confesión, sobre esa roca edificaría mi iglesia y las puertas del infierno no iban a prevalecer. Y se pudo parar en el libro de Hechos y predicar la palabra del Señor. Mire, la predicación que hizo Pedro, hoy en día esa prédica duró 15 minutos. Y se convirtieron 3,000 personas, amado. Por eso la fe en Cristo y el amor de Dios vence el miedo. Déjame ir cerrando con esto. Primera de Juan 4:17 dice lo siguiente. Y esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. No tenemos que tenerle miedo al juicio de Dios, no tenemos que tenerle miedo a la muerte de Dios, al juicio de Dios o a la muerte. No debemos tenerle miedo a nada que enfrentemos aquí en la tierra, porque Cristo tiene un amor perfecto hacia nosotros. Y si nosotros lo amamos a Él, dice que en esa clase de amor no hay temor. Si yo tengo a Cristo y lo amo y confío en Él y estoy seguro en Él y sé quién soy en Cristo Jesús y sé que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo están conmigo, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto, Cristo es el amor perfecto. De tal manera amó Dios al mundo que envió Jesús. El Padre tiene un amor perfecto. Jesús es el amor perfecto. Y Él expulsa todo temor. Por eso si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Cuando vuelvas a tener miedo, y lo vas a tener, piensa en Cristo. Piensa en tu relación con Él. Y si estás enfrentando algo, sepa que el que está contigo es mucho más grande que lo que estás enfrentando. Sepa que Dios es mucho más grande que el miedo que tienes. ¿El miedo es malo? No, está ahí para cuidarte. Pero más allá de salir huyendo como hizo Jonás, ponga tu seguridad en lo que Dios ha hecho en el pasado. La clave para superar el miedo es la confianza total y completa en Dios. Es conocerlo a Él. Decir, Señor, yo no entiendo esto, pero yo confío en ti. No tengo mucha explicación, pero confío en ti. Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero me mostraste que este lugar va a estar salvo en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo voy a tener hijos, pero Señor, porque los doctores han dicho esto, pero te creo a ti. Yo no sé cuál es tu situación y a lo mejor le tiene miedo a lo que pueden decir. Pero confiar en Dios es como cuando Sadrach, Mesach y Abednego enfrentaron sin temor el horno de fuego. Es confiar en Dios, es como Esteban pararse valientemente y predicar el evangelio y ser apedreado. Confiar en Dios es negarse a ceder al miedo. Por eso en los tiempos más oscuros podemos confiar en que Dios hará las cosas a nuestro favor,
hará las cosas correctas. Y esta confianza viene o proviene de conocer a Dios y saber que Él es un buen Padre. He's a good God. Él es un buen Dios. Me gusta lo que dice el Salmo 5, verso 11. Dice: alégrense en todos los que confían, los en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Por eso, alégrate los que en ti confían. El miedo a veces se convierte en el jardín. No se convierte. El miedo es el jardín de recreo, el patio de recreo del diablo. Por eso no dejes que el miedo te paralice. Reconoce el miedo como la herramienta del diablo para controlar tus pensamientos y acciones. El miedo te cuida de cosas malas, pero también el diablo se aprovecha para detenerte, aguantarte, controlarte. Cuando Dios quiere que tú vivas una vida al máximo, realizado, abundante, bendecido, una vida multiplicada, una vida maravillosa. Te puedo invitar a estar sobre sus pies. Por eso, amados, mire este último principio. Confía en Jesús. Mira a la persona que está a su lado y dile: confía en Jesús. Enfréntate a tus miedos. Abraza la valentía. Be courageous. Abrace la valentía. Y elige seguir adelante con confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en el Señor. ¿Aprendimos algo? O sea, Moisés, Jonás, Gedeón, Pedro, todos estos hombres superaron sus miedos para lograr impactos significativos. Y usted y yo lo podemos hacer también. Podemos marcar una diferencia que perdure, que dure, cuando enfrentamos nuestros miedos y avanzamos con fe y con valentía. Todo lo podemos en Cristo, que nos da la fortaleza. Amén. Si en esta noche, yo sé que un par de semanas oramos por esto, pero si estás enfrentando miedos, yo escuché un testimonio muy lindo de un hermano que me dijo: pastor, sucedió esto y esto y esto. Y habíamos tenido una conversación hace un par de semanas atrás porque tenía ciertos miedos que algo malo iba a suceder. Y yo le decía: mire, vamos a seguir creyendo que algo bueno va a pasar, que algo bueno va a suceder. Vamos a seguir creyéndole al Señor, vamos a seguir. Yo le decía, yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero va a obrar. Y ayer llegó y el hermano entró a mi oficina y dice: pastor, aquella situación se resolvió, el Señor obró, el Señor hizo. Y yo me puse tan contento, tan feliz, porque a veces sí, no sabemos cómo van a suceder las cosas, y Dios obra, Dios suple, Dios provee. Y si no lo hace, yo estoy confiado de que Él sabe lo que está haciendo y controlando para mi vida. Yo estoy dudando con ciertas cosas que a veces yo he dicho, que Dios tiene control de todo. Sí y no. Dios está observando todo y está bajo control. Y hay cosas que Él pone en nuestra cancha para nosotros hacer, y hay cosas que nosotros estamos en control de eso. Estamos en el control de obedecer. Estamos en el control de creerle al Señor. Estamos en el control de desobedecer, de rebelarnos. Hay cosas que Dios pone en nuestra cancha que debemos de hacer. Pero Él es soberano y Él sabe. Si Él nos está pidiendo algo, sea obediente, no le tenga miedo. Y si le tiene miedo, está bien con eso. Pero sepa que si confías en Él, confía en el Señor, Dios sabe lo que Él está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Confía en Él, confía en su amor, porque el perfecto amor que es Cristo Jesús echa fuera todo miedo. Vamos a creerle al Señor, amén. Ahí donde está, adore al Señor unos momentos. Eleve tus manos, hable con Él. Si estás enfrentando algún miedo, algún temor, entrégueselo al Señor. Digo: Señor, yo estoy enfrentando esta situación. I'm scared. Tengo miedo, Señor. Pero quiero creerte, quiero obedecerte. Quiero obedecerte, Señor. Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad.
Cristo, sé mi fortaleza. Cristo, sé mi amparo. Cristo, sé el ancla de mi fe. Cristo, sea mi todo. Cristo, perdóname. Cristo, me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados porque tengo miedo que me vas a castigar. Y sabe que Él no te quiere castigar porque Él desea lo mejor para ti.